¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. Amigos, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Su servidor Ángel Hernández. Estamos transmitiendo 30 minutos de poder una vez más. Me siento muy contento, como siempre. Cada que grabamos se siente como una adrenalina. Normalmente, como ya lo he comentado antes, grabamos desde muy temprano. Y es curioso, es una sensación muy extraña la que sientes cuando sales de tu casita y vas pasando camino a la oficina y de pronto ves todavía los lugares de fiesta, los bares, la gente todavía está en su mood, es decir, para ellos todavía no termina el día de ayer. Ellos todavía no se están dando cuenta que ya es otro día. Entonces se siente algo extraño cuando tú ya vas camino a un nuevo horizonte, cuando ya estás creando lo que viene, cuando estás a la expectativa y mientras los demás van saliendo y todavía no saben que, o sea, ellos van apenas a dormir. Sí se siente extraño porque a mí me tocó estar en la otra parte también. Y entonces los días pasaban de una forma tan efímera. Es decir, para ellos, vamos a suponer que hoy es sábado, o sea, para ellos este sábado no va a existir, porque lo que van a hacer es irse a dormir, o desayunar quizás, y posteriormente a dormir. Y como de sábado sigue domingo, una de dos, o continúan la fiesta por la tarde y luego otra vez se brincan el domingo. ¿Qué sucede para el lunes? El lunes están tan aporreados como el mismo viernes, como iniciaron el fin de semana. ¿Tiene coherencia? No tiene coherencia. Es algo que yo he estado observando desde hace mucho. Yo no encontraba, cuando salíamos de vacaciones como familia y éramos pequeños, de repente yo encontraba que mis papás terminaban más cansados antes de salir, después de las vacaciones que antes. Entonces yo decía, bueno, no son vacaciones, o vacaciones es sinónimo de salir de casa, dije yo, a lo mejor. Sacrificar su propia energía, sacrificar su tranquilidad por salir de la rutina. Esa es una pregunta que yo me hago. Y sobre todo en las ciudades grandes, ¿por qué la gente sacrifica su tranquilidad y continúa en el ajetreo mismo con tal de disociarse y salirse de esa monotonía diaria? Pero no están descansando, están programados de la misma manera. Es más, están ejecutando sus vacaciones de la misma manera como ejecutan su jornada diaria. Entonces yo no le veo sentido a eso. Y entonces igual están estresados y tenemos que ir para allá, tenemos que ir para acá. Ahora, sobre todo si tomas un tour, también eso he visto muy curioso, cuando vas de vacaciones y entonces ya tienes un itinerario y te subes al camión turístico y te bajas, vamos a estar 2 horas aquí, bla, 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 y órale, se suben al camión y vamos al otro lugar y vamos a llegar a un museo, tenemos media hora y vas a caminar y vuelves a subir. Digo, Dios, ¿qué está pasando con la humanidad? La gente dice, está padrísimo, conoces cosas impresionantes. Pero siéntate un poquito a de verdad hacer una reflexión. ¿Qué estás satisfaciendo cuando haces ese tipo de dinámicas? Lo único que estás haciendo es cambiar de rutina. Por lo tanto, sí sientes un aliciente. Sí sientes una mejora. Oye, o sea, cambié de aires. Pero tu cuerpo, tu ser, no está reiniciándose, no está teniendo un reseteo. Quizás podría ser un pequeño shot que te hace sentir que estás mejor y está padre, se siente mejor. Pero ¿realmente le diste un reset a tu cuerpo? Mira, la respuesta es bien sencilla.
¿cuánto tardas en volver a la misma rutina después de que tomaste ese break? O sea, es inmediato. ¿Y qué crees? Ya no ha pasado un día y ya estás otra vez igual de estresado que antes de salir de vacaciones. ¿Por qué te comento esto? Porque es lo que he estado observando alrededor del planeta. Programas absolutamente todo. Y yo soy enemigo de eso. A mí me encanta que si voy a viajar a un lugar, yo me quedo en un solo lugar. Y de verdad me tomo mis tiempos sin que nadie me esté presionando. Y entonces ahora sí, vamos a hacer las verdaderas vacaciones. No tengo ninguna obligación en tener que hacer el tour completo. Y la gente cree que, Oriel, córrele, tenemos que conocer absolutamente todo. Ya estamos aquí. Y todo. Realmente no estás conociendo nada. Ve y plántate en un lugar y vas a realmente saber lo que es conocer ese lugar. Bueno, a eso le llaman a lo mejor quizás mochileros. ¿Por qué? Porque no van al lugar turístico, van a realmente conocer el pueblo. ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy, amigos? Mira, hoy vamos a hablar acerca del cuerpo emocional. ¿Qué es el cuerpo emocional? Bueno, la palabra emocional creo que no necesita explicaciones. Es obviamente todo lo que externas a través de las emociones, así de sencillo. Sin embargo, hay algo que no le hemos prestado la atención debida. Estamos viviendo a través de cambios emocionales y toda nuestra vida se rige a través de estos cambios emocionales. Es decir, si voy a tomar una decisión es porque me está acercando al placer o me está alejando del dolor. Eso ya lo hemos hablado un montonal de veces, ¿ok? ¿Cierto? Ok, muy bien. Pero luego, en una rutina tan repetitiva como es el trabajar día a día, el regresar a casa, el convivir con tu familia que amas, o sea, está muy padre. Tienes un trabajo exitoso, ganas mucho dinero, vas con tu familia es hermosa, querendona, te adora, sin embargo no deja de ser una monotonía y no deja de ser una rutina. Estoy hablando de una vida ideal que la verdad no existe. Pero vamos a poner ese caso hipotético. Tienes el trabajo ideal, pero de igual manera es trabajo. O sea, tienes que moverte, tienes que perseguir la chuleta de alguna manera. Y posteriormente tienes una familia, pero la tienes que atender y hay una responsabilidad. Es muy bella, la adoras con todo el corazón, sí, pero no deja de ser una rutina. Y posteriormente tienes que dedicarte tiempo a ti. Y no deja de ser una rutina. Y posteriormente tienes que tomar un break y no deja de ser una rutina ese break. Entonces, cuando pasa el tiempo, nuestro cuerpo emocional empieza a dar unas señales y nosotros le echamos la culpa a nuestra vejez. Bueno, es que ya no es lo mismo 20 años, 40 años, no es lo mismo 60 años. Y pues es que todo por servir se acaba, decimos, ¿no? Y pues ya las rodillitas ya me empiezan a rechinar, ya la caderita pues ya no se mueve con tanta facilidad. De repente ya siento como una bola atrás del cuello de que se empieza a sentir tensa y se endurece cada 5 minutos. Siento una espalda rígida. Es más, lo que es en la columna vertebral, en L4, L5, siento un impacto en la que me tengo que detener para poder sentarme o levantarme. En algunos casos tengo dolores fuertes de cabeza en los que decimos, bueno, es más, ni siquiera nos preocupamos por de dónde proviene o qué fue lo que genera el dolor de cabeza. Simple y sencillamente decimos, tengo dolor de cabeza, por favor dame un ibuprofeno. Y entonces ya me la tomo, se me quita y seguimos adelante. Pero la pregunta es, ¿por qué nos dolió la cabeza? ¿Por qué tengo fuertes migrañas? Y mira, hemos llegado a tal nivel que las personas ya no se cuestionan el por qué. Simplemente parte de su currículum es, yo tengo fuertes jaquecas
o yo sufro de migrañas, y entonces ya está dentro de su currículum. Sufro de migrañas. Ya ni siquiera se preocupan por ver la causa y cómo lo vamos a quitar, ¿no? Ahora, hablando de cómo se siente nuestro cuerpo, imagínate aquellas personas que de repente empiezan a sentir dolores en la espalda baja. Tenemos problemas de riñones, tenemos problemas en todos nuestros sistemas, en el digestivo, circulatorio, ya empezamos a sentir como que nos falta la respiración. Y es cierto, muy probablemente no hicimos bien nuestra tarea de cuidarnos, pero no solamente eso, creo que muy pocas veces te sentaste a ver lo que tiene que ver con tu cuerpo emocional. Y entonces cuando una persona te dice, oye, ¿sabías tú que la mayoría de las dolencias que tienes en tu cuerpo se deben a las emociones que tienes ahí, a las emociones atrapadas? Entonces imagínate, eso es bien curioso porque todos tenemos alguna leve dolencia. Y como vemos que mi amigo tiene la misma dolencia y tenemos la misma edad casi, decimos, bueno, pues es que esto es normal. Espera, no es normal, es común. Y entonces lo normalizamos, ¿no? Es más, nos sentimos como contentos de que no somos los únicos jodidos. Y por lo tanto ya no hacemos nada para repararlo, ¿no? Es como, por ejemplo, y déjame decirte que yo fui uno de esos. Yo me tragué la idea por un tiempo de que cuando ya eres padre de familia tienes que estar barrigón. Porque así es. No, no es así. Es común y por lo tanto te la tragas. ¿Y qué crees? Las emociones se dirigen hacia ese lado y por lo tanto resultas barrigón. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Bueno, no estás dejando, no estás liberando, estás apretando y por lo tanto haces mucho ejercicio, haces la dieta de la piña, comes de todo menos piña y nada que adelgazas, nada que ocurre una transformación. ¿Por qué crees? Porque está tu cuerpo apretando, tu cuerpo emocional está apretando. Pasa lo mismo con las personas que desean subir de peso. Desean subir de peso, pero su cuerpo emocional les dice, no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque quiero que me atiendas, quiero que atiendas mis emociones, quiero que dejes liberar lo que no te sirve. Nuestro cuerpo es sabio y nuestro cuerpo habla, solo que nosotros no le hacemos caso. Me duele la cabeza, cállate, dame un ibuprofeno, dame una aspirina y san se acabó. Queremos única y exclusivamente quitarnos el dolor. ¿Qué lo causó? Mira, no quiero ni saberlo. Hace algunos años me tocó participar en una campaña en la que tuvimos la oportunidad de ofrecer pruebas de hepatitis a la gente. Entonces, un grupo de personas nos reunimos junto con unos doctores y enfermeras y estuvimos en una plaza comercial donde pasan miles de gentes al día. Entonces, estábamos entregando un panfleto invitando a la gente que se hiciera la prueba de hepatitis gratis. Había mucha gente encantada y decía, qué padre, muchísimas gracias, y se hacían la prueba y ahí mismo dábamos el resultado, ¿no? Y pues órale, libre. Y bueno, el detalle es que en ese tiempo vino un amigo mío a visitarme, un amigo mayor que yo, y le digo, oye, aprovecha, vente, hazte la prueba de hepatitis. Y me dice, no. Y yo, ¿por qué no? Ya estás aquí, pues hazte la prueba, hermano. O sea, qué bueno saberlo si tenemos o no. No, no quiero saberlo. Me di cuenta que era algo muy delicado para él. Y entonces ya no quise presionarlo. Pero sí me dijo, si tengo hepatitis no quiero saberlo. ¿Qué significa eso? Que la verdad nos aterra ir al médico. ¿Por qué crees? Porque no queremos que nos salga con algo. Tienes cáncer, tienes un quiste,
La mayoría de esas cosas, digo, yo sé que hay médicos que me están escuchando, pero cada vez personas del mismo medio, del ambiente médico y científicos, se han dado cuenta que la mayoría de las enfermedades son ocasionadas por las mismas emociones. Y es efectivamente uno de los temas más controversiales que hay. Hablando de sistemas alternativos para mejorar la salud, en una ocasión, en un viaje de excursión, había médicos y había personas con sabiduría alterna, ¿no? Como el biomagnetismo. Resulta que en ese viaje una persona se puso mal de salud y entonces no había manera de llevarla a un hospital inmediatamente. Entonces, una de las personas que iban ahí se dio cuenta que esa enfermedad era provocada por las emociones de la persona misma. Y entonces los médicos le tomaron el pulso, hicieron cuanto pudieron para que se restableciera la persona. Sin embargo, ¿quién fue la que le ayudó a que se restableciera? Aquella persona que tenía la práctica del biomagnetismo y le decía, ¿sabes qué? Tienes emociones atrapadas que tienes que dejar ir. Y en ese momento esa persona había colapsado, ¿no? ¿Qué se descubrió después? Bueno, que tenía bastante tiempo cargando un problema y ni siquiera le hallaba la solución porque simplemente lo estaba cargando, ¿no? Y los médicos dijeron, pues fue casualidad, ¿no? Años antes me tocó vivir una situación muy similar. Una persona, imagínate ver a una persona que sus extremidades se le voltean para el lado contrario. Imagínate que las manos las voltee de una forma, así como las películas de terror, los que están poseídos por el demonio, ¿sí? Así los pies se voltean, las manos se voltean y la lengua se retuerce. Si estuviéramos en aquellos siglos del oscurantismo, yo creo que hubieran quemado a esa persona en la hoguera o algo así, que estaba poseída por el demonio. Pero bueno, lo que hicimos nosotros ya en el siglo XXI fue llevarle en un automóvil al hospital y decir, bueno, este tiene un problema de salud. Sin embargo, una enfermera jubilada me dijo, no se preocupe, la persona no está mal, la persona realmente está bien y su cuerpo simple y sencillamente le está provocando ese síntoma por las emociones que tiene atrapadas. Yo no le creí, le dije no puede ser posible, una emoción no puede llegar a ese nivel. En mi inexperiencia, ¿no? Porque fue hace muchos años, fuimos al hospital y pasó pues lo que tenía que pasar. Los médicos dijeron, vamos a dejarlo un ratito ahí, vamos a darle un placebo y vas a ver que se va a aliviar. Todo se encuentra en la mente, son sus emociones. Y entonces lo que esta persona tiene que tratar son sus emociones. Entonces ese es el punto ahorita, amigos, el cuerpo emocional. Yo quiero preguntarte a ti que me estás escuchando, ¿qué te duele? Es mucho más fácil decir, me duele la cadera porque jugué básquetbol y entonces ahora me duele la cadera, a decir, a reconocer es que tengo emociones atrapadas que no he podido superar. Y te voy a poner un ejemplo. Tú no eres culpable de eso. Te voy a poner una historia. Te voy a contar una historia. Imagínate la siguiente escena. Una madre embarazada. Una mujer embarazada. Mujer embarazada. Primer niño, primer hijo. Esta mujer embarazada, mientras estaba embarazada, fallece su mamá. Fallece su mamá y entonces cuando ella da a luz estaba en depresión a causa de la muerte de su mamá, o sea, estaba en luto. Entonces esta mamá se desentendió de su bebé por un año nada más. Entonces el bebé la atendieron todo mundo menos la mamá porque la mamá estaba en una depresión fatal, pero solamente fue un año.
Cuando pasa ese año, la mamá retoma su papel de mamá y entonces para compensar ese año que se desentendió de su hija, la amó con un amor profundo, la cuidó, no se despegó de ella ni un minuto y estuvo con ella día a día a día. La bebé creció a tal grado que pues ella no recuerda ese proceso de que su mamá la desentendió. Para ella su mamá siempre la ha atendido. Pero pasaron 42 años y a los 42 años ahora sí que la que era la bebé, ahora ya con 42 años, tenía problemas emocionales y no sabía a qué se debía. No sabía a qué se debía. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Se descubrió que en ese año fue desatendida y entonces ahora fue sobreprotegida por 41 años para compensar ese año que no la atendieron. Hubo un desajuste emocional con esa personita, fíjate. Hasta los 42 años después salieron las secuelas de esa falta de equilibrio. Fíjate qué curioso. Entonces no te culpes. O sea, no se trata de que tu cuerpo emocional te esté diciendo tienes problemas maritales ahorita. No, tenemos un proceso. Acuérdate que nacimos y no estuvimos conscientes de nuestro nacimiento. Ahora, todos nosotros, todos, el 100%, fuimos, los que somos papás, fuimos papás inexpertos. ¿Por qué? Porque nunca había sido papá antes, ¿no? O sea, siempre hubo una primera vez. Entonces, cuando te empiezas en esta dinámica paternal, papá o mamá, pues no sabes cómo vas a lidiar con el nuevo integrante de la familia y por lo tanto hacemos cada cosa. ¿Y qué crees? Le afecta al pequeño, le afecta al bebé. Entonces, quizás puedes hacer un poquito de memoria o quizás imaginarte cómo te trataron tus papás en tu nacimiento. Y aunque no estabas consciente de ello, ¿qué crees? Tu cuerpo sí. De hecho, acuérdate que el bebé en el vientre, antes de nacer, está conectado directamente a través del cordón umbilical. Está dentro de la mamá. Obviamente, el bebé está captando todo, o sea, está conectado a los sensores de la madre. Y entonces si la madre tiene un tema emocional, el bebé dice, pues yo también creo que esto es mío, también me lo llevo, ¿no? Y entonces, imagínate, ahora agrégale tu entorno. O sea, vas creciendo. Agrégale tu entorno, las experiencias que vas adquiriendo en la vida, las amistades, a los que sigues, los consejos que te dan, la toma de decisiones irresponsables que hacen los tutores, los que están a cargo de ti. Obviamente todo eso influye y entonces ya como adultos decimos, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? No lo entiendo. Ese es el punto. Tu cuerpo te lo está diciendo desde hace tiempo, pero tú simplemente lo que haces es tomarte una pastillita y punto. Y satanizan obviamente lo alternativo. ¿Por qué? Porque dicen no está probado. Déjame decirte una cosa, un gran número de terapias supuestamente aprobadas ni siquiera han hecho las pruebas adecuadas. Te puedo poner el ejemplo de la misma vacuna del COVID que realmente no estaba aprobada y ha tenido más perjuicio que beneficio. Fíjate qué chulada. Y la gente sigue cuestionando ese tema, pero realmente es todo un caso que sí tenemos que sentarnos a ver qué me suma a mi cuerpo, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo sabio. Eso es lo que yo quiero que entiendas, que tenemos un cuerpo sabio y obviamente necesitamos nutrientes para este cuerpo emocional. Necesitamos nutrientes. El problema es que no sabemos de dónde. No sabemos de dónde o cómo, dónde está la fuente de esos nutrimentos necesarios para fortalecer ese cuerpo emocional. Mira, te voy a decir una cosa. Por mucho tiempo tuve fuertes dolores de tobillo y de la planta del pie.
fuertes dolores. Entonces, para mí era bien importante que el calzado fuera excesivamente cómodo. Y entonces, cuando me medía un par de zapatos, no estaba excesivamente cómodo, era tolerable. Y decía yo, Dios, qué infiernito para mí estarme midiendo zapatos. Había unos que me encantaban y no los podía comprar porque me lastimaban. ¿Qué crees? Era mi cuerpo emocional. Mi cuerpo emocional me estaba diciendo algo. Hasta que atendí una parte de mis emociones, se fue el dolor. Ahora la mayoría del calzado que me mido, lo siento riquísimo. O sea, a veces yo decía, bueno, ¿por qué una tecnología tan avanzada? ¿Por qué los hacen tan hermosos los zapatos? Pero ¿por qué tan incómodos? En realidad no eran los zapatos, era yo. Y entonces me di cuenta que mi cuerpo me estaba diciendo algo a través del dolor de mis plantas del pie, a través de mis tobillos. Y hay una retención. No me voy a poner a explicarte detenidamente cómo fue que superé ese tema, pero déjame decirte que hasta ahorita yo creo que un 80% de mis dolencias se debían a mi cuerpo emocional y lo hemos ido superando. Fíjate, qué interesante. Entonces, creo que tú que me estás escuchando, que me estás viendo, no eres la excepción, ¿eh? Analiza qué estás cargando y te vas a dar cuenta que se nos va a ir el 80% de las dolencias. Sí, efectivamente tenemos que mejorar nuestra alimentación, tenemos que ejercitarnos mejor, pero en la mayoría de las situaciones, créeme que es emocional. Y por lo tanto necesitamos esos nutrimentos. ¿Cuáles son esos nutrimentos? Son 3 cosas, amigos, de verdad. Y esto yo te invito a que medites en ello. Primero, nuestro cuerpo emocional sí o sí necesita el primer nutriente. ¿Sabes cuál es? Afecto. Todos los seres humanos, todos necesitamos afecto. Y el afecto no es nada más como el afecto que se le da a un animal, como el afecto que se le da. Fíjate, hay gente tan fría que le da el afecto a la persona, a su pareja, como si fuera su automóvil, ¿no? O sea, nada más la palmadita en la espalda, quizás, y claro que te amo, hombre, ya estás enfadando, y órale, seguimos adelante. No, estamos hablando de verdadero afecto. Fíjate bien, un afecto, pero equilibrado. Porque ¿qué pasa si nosotros estamos esperando un afecto y recibimos un afecto sin límites? ¿Qué crees que pasa? Un afecto sin límites, está comprobado que una persona que recibe afecto sin límites es igual a una persona perdedora. Ahora imagínate a una persona le pones límites todo el tiempo, pero no hay afecto. Esa persona se llega a convertir en un tirano. Entonces tiene que haber afecto y límites. ¿Ok? Y por lo tanto, va a empezar a haber el equilibrio. Entonces el afecto es muy importante, pero un afecto adecuado. Un cariño hermoso, pero adecuado. Y bueno, ahora pregúntate, ¿el afecto de quién? Pues tú vas a decidir de quién. ¿De quién lo necesitas? Así de sencillo. Y posteriormente, la pertenencia. Es otro nutriente para nuestro cuerpo emocional. Ese sentido de pertenencia. Y de hecho en el siguiente podcast vamos a estar hablando de ese tema porque es demasiado importante, aunque se escuche chistoso, o sea, es muy importante
definitivamente el sentido de pertenencia, y creo que muchas veces lo subestimamos, pero es imprescindible como nutriente para nuestro cuerpo emocional. Y por último, la estructura. Resulta que las personas hoy en día no tienen una estructura en su vida y por lo tanto la mayoría de las personas no terminan lo que iniciaron. Dije que iba a hacer esto y ya después en el camino se detuvo y quién sabe qué fue lo que sucedió. Es porque desde pequeño no te educaron y no te criaron con una estructura. Cuando somos y llevamos una vida estructurada en base al afecto, en base al sentido de pertenencia, entonces nosotros siempre vamos a sentirnos muy bien o vamos a tener esas herramientas para poder fortalecernos a nosotros mismos. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Yo lo he visto en las películas, nunca he estado en una guerra, pero yo me puse a pensar, ¿qué pasaría si yo hubiese estado en una guerra? En una película que vi, en una escena de guerra, una persona sufre un balazo y tiene una herida fuerte y entonces la persona de su chaleco muy bien equipado saca todo el kit para él mismo curarse, ¿sí? Y entonces él sabe con qué mano y con la boca cómo abrir, cómo cubrir, cómo vendar, todo de acuerdo a, y lo hace perfectamente. Eso es estructura. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando que alguien ejecute por nosotros cuando nosotros tenemos que estar bien estructurados para lo que vaya a venir. Y entonces se supone que nosotros somos los que vamos a salvar, los que vamos a cubrir, los que vamos a alivianar a los demás. Y a veces con una simple emoción nos desarmamos. Entonces, ¿por qué no tenemos una estructura en nuestra vida que nos lleve a tener por lo menos la mayoría de esos, ¿cómo se dice? La mayoría de esos huecos que no vemos en un día a día porque nos sentimos muy bien, supuestamente, que realmente no te sientes bien. Es tolerable y ya te acostumbraste. Entonces eso es bien importante, amigos. Vamos a entender que no se nos olvide, dentro de un ser humano como nutriente necesita afecto, pertenencia y estructura. Poco a poco en otros podcasts vamos a darle atención a cada uno de ellos. Sin embargo, creo que es muy importante. Ahorita lo que más duele y lo que más llevas en tu cuerpo emocional, aunque no parezca, es esa parte que la descuidamos todos, el sentido de pertenencia. Pero eso lo vamos a hablar en otro podcast. Esperemos que la hayas pasado bien y nos vemos en la siguiente transmisión. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.